Continuando con la materia de corrientes pedagógicas contemporáneas, vamos a entender esta parte de la pedagogía como ciencia. La pedagogía cumple con las características principales de la ciencia. ¿Por qué razón? Porque tiene un objeto de estudio. Vamos a entender aquí, la pedagogía es una ciencia porque tiene un objeto de estudio y precisamente su objeto de estudio es la educación. No dice acá. Es decir, tiene un objeto propio de investigación, se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como la observación y la experimentación. Pero les comentaba, la pedagogía es una ciencia porque tiene un objeto de estudio. Su objeto de estudio es la educación. Por lo tanto, existen muchas teorías que respaldan el proceso educativo. Y por ello vamos a encontrar muchos autores que nos expliquen lo que es la enseñanza y el aprendizaje, que es el objeto de estudio de la misma educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Esta es una definición de educación. La educación está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, que hablamos del potencial del ser humano, conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes. La parte moral, la parte afectiva, pero todo viene envuelto según el contexto social. Este otro autor nos dice, la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Esta es otra forma de conceptualizar la educación. Aquí está hablando de que vamos a formarlo para que él mismo desarrolle su potencial y eso es lo que da a conocer la realidad, llevar a la realidad lo mejor de él, que es sacar a luz el potencial que presenta. Siguiente aspecto, menciona lo siguiente. Bueno, la educación es el flujo elevador integrado por cuidados psíquicos que la generación adulta ejerce sobre el desarrollo de la que está madurando, con objeto de preparar a los individuos que le integran a conducir personalmente su existencia dentro de las sociedades que la circundan vitalmente. Aquí estamos hablando de una definición desde el índole sociológico. ¿A qué me refiero? Las generaciones antiguas transmiten el conjunto de normas, costumbres, tradiciones a las generaciones nuevas. Por ello se van preservando ciertos hábitos que nosotros tenemos por la parte de la cultura. En otra definición nos dice, la educación es el perfeccionamiento intelectual de las potencias específicamente humanas. Estamos hablando o caemos en el mismo punto que es el desarrollo del potencial. Bueno, dentro de estos aspectos que estamos viendo en definición de algunos autores, la educación, vamos a encontrar en ciertos puntos, como este autor que nos dice, la educación es el proceso de crecimiento y maduración de los jóvenes dentro de unas etapas en las cuales los adultos protegen y fomentan el mencionado proceso. Volvemos a caer en una definición de índole sociológica que es transmitir. Pues bien, este punto es importante señalarlo. Aquí estoy basándome en algunos autores que definen como tal la educación. Y si nos damos cuenta, aquí vamos a ver mucho el entendimiento de que la pedagogía es la ciencia de la educación. Por lo tanto, tenemos que comprender que la educación, desde el punto de vista sociológico, es transmisión. Desde el punto de vista pedagógico, y es el desarrollo del potencial del ser humano. Por lo tanto, la pedagogía se convierte en una ciencia muy importante por ese objeto de estudio que es la educación. Nosotros nos centramos en la pedagogía en formar al individuo, pero para formar al individuo yo tengo que saber qué es la enseñanza, cómo llevar a cabo el proceso de enseñanza, tener un conocimiento del aprendizaje, qué es el aprendizaje, cómo se conceptualiza, cómo se llevan a cabo los tipos de aprendizaje, entre otros aspectos, para poder formar a un individuo. Es por ello, en corrientes pedagógicas contemporáneas vamos a encontrar
a esos autores que definen desde su época, desde su pensamiento, lo que es la educación, y sobre esa forma de conceptualizar la educación es como conceptualiza y como lo lleva a la práctica el proceso formativo. Estamos hablando acá, para que vayamos entendiendo, que la manera en como nosotros conceptualizamos la educación es como lo vamos a llevar directamente en la práctica. Por ejemplo, si yo conceptualizo que la educación para mí es el proceso de transmisión de una generación a otra, estoy dando a entender de que lo que yo sé es lo que le voy a transmitir sin importarme que la persona piense, analice, interprete, simplemente que lo adquiera y que lo lleve a cabo, tal y como yo se lo he enseñado. Pero si yo lo conceptualizo, la educación como el desarrollo del potencial, como una herramienta indispensable para abrir el pensamiento de las personas, entonces, a manera de práctica, yo voy a hacer que los individuos, dentro de mi conceptualización de educación, ellos tengan una formación en la cual pongan en práctica todo aquello que aprendan y en la cual analicen, en la cual lleven a un juicio el conocimiento que llega a ellos. Esta es una de las primeras formas de conceptualizar la importancia de corrientes pedagógicas contemporáneas. Cada autor da aportes, pero cada autor conceptualiza distinto según los tiempos, las épocas en las que se encontraron, lo que es la educación. Entonces, aquí estamos aprendiendo algo muy importante. Corrientes pedagógicas contemporáneas son el conjunto de teorías donde vienen líneas de pensamiento referente a cómo llevar un proceso formativo. Encontramos ideologías desde el ámbito psicológico, desde el ámbito sociológico, desde el ámbito pedagógico de lo que es la educación. Y es aquí donde nosotros, al encontrarnos y al identificar y comprender los aportes de estos autores, como vamos a racionalizar y a implementar de manera práctica lo que es la parte pedagógica. Entonces, este sería puntos importantes analizar de cómo nosotros, según conceptualicemos la educación, es como vamos a llevar a cabo ese proceso.